El tema de probabilidades en medicina se trata de algo sumamente importante. No se limita únicamente a fórmulas matemáticas, sino que tiene muchísima aplicabilidad en la práctica diaria. Vamos a desarrollar este tema con la revisión de algunos conceptos generales. Posteriormente vamos a ver algunos fundamentos teóricos y prácticos, y de esos fundamentos vamos a ver cómo se traduce en la práctica diaria. Y al final vamos a hacer un resumen de algunos mensajes importantes para llevar a casa. Para empezar, en cuanto a conceptos generales, vamos a plantear una situación que probablemente ya muchos han vivido. Y es que usted está en sala de operaciones esperando a que traiga un paciente de emergencias. Y justo en ese instante llega el camillero con el paciente, y ese paciente aqueja de dolor en abdomen cada vez que el asistente paciente empuja la camilla y esas ruedas se meten en algunos de esos montones de agujeros que hay en los pisos del hospital. Y cada vez que se mete a un hueco, el paciente pega un brinco de dolor y en forma automática se lleva la mano hacia la fosa ilíaca derecha. Y este camillero, cuando te trae el paciente al frente de sala de operaciones, te dice: doctor, ahí le traigo el paciente de la apendicitis. Entonces aquí uno se queda reflexionando: ¿por qué este camillero, que nunca había estudiado medicina y tampoco había revisado el expediente, no conoce tampoco los exámenes de laboratorio y de gabinete, se atrevió, pero además acertó de que se trata de un paciente con una apendicitis? Es extraño, ¿no? Pero esto en realidad sucede constantemente, y para muestra un botón vamos a poner una escena de la película de James Bond. Hay una escena en donde James Bond está en un casino y llega unos gángsters y lo amenaza. Entonces lo apunta con una pistola y le obliga a jugar la ruleta rusa. Y le pone como opciones a escoger 4 revólveres. Esos revólveres, algunos tiene bala, otros tiene todo el tambor lleno de bala, otra pistola, otro revólver tiene el tambor completamente vacío. Entonces le pone a escoger. Entonces las 4 situaciones son: el primer revólver tiene el tambor completamente vacío. El segundo revólver tiene el tambor con 2 balas en la recámara. El tercer revólver tiene las 6 recámaras completamente llenas con 6 balas. Y el cuarto revólver está completamente vacío. Entonces, si obliga a James Bond a tomar alguna de los 4 revólveres y pegarse un tiro en la 100, entonces él puede agarrar cualquiera de las 4 opciones. Entonces nos preguntamos: ¿qué riesgo tiene James Bond de morir? Obviamente, si tuvo la mala suerte de haber escogido el revólver número 3, la muerte está segura. Pero si hubiera escogido el revólver número 1 o el número 4, se hubiera salvado. Y del revólver número 2 tendrá algunas opciones de morir, pero mucho más chances de salir vivo. Bueno, esto es lo que tenemos que resolver. Según la estadística clásica, la probabilidad es bastante sencilla. ¿Y cómo? Pues haciendo el recuento de que tiene 4 revólveres. Eso significa de que como cada revólver tiene un tambor con 6 recámaras, 4 por 6, 24. Tiene 24 oportunidades de tiro. Pero contando
la cantidad de balas, hay 8 balas. Esas 8 balas están repartidas en las 24 posiciones del tambor de los 4 revólveres. Entonces, según la estadística clásica, la probabilidad de morir de James Bond sería de 8 balas dividido entre 24 posibilidades, que son las 24 recámaras, 6 por cada revólver. Y eso nos da una probabilidad de morir de 33.3%. O sea, un tercio de probabilidad de morir si jala el gatillo en un único movimiento. Eso parece bastante sencillo de entender, pero en la vida real esto no sucede, no es así como ocurren las cosas. ¿Por qué? Porque en la práctica real no sabemos cuántas oportunidades de tiro y cuántas balas hay. Sabemos de que con certeza hay 4 revólveres y sabemos también con certeza de que hay 24 oportunidades que son las 24 recámaras de los 4 tambores, pero no sabemos cómo están repartidas las balas en cada uno de los tambores y cuántas balas en realidad hay. Bueno, tal vez esto puede sonar un poco complicado, pero vamos a poner un ejemplo de reflexión. Supóngase de que usted se encuentra en una situación en que tiene que tomar la decisión de ir a trabajar o quedarse en la casa. Entonces, resulta de que la noche previa fuiste a una fiesta, un fiestón. Ahí tomaste desenfrenadamente, bailaste, trasnochaste y llegaste a la casa y de una vez te quedaste dormido. Pero al día siguiente, cuando amaneció sintiéndose mal, bastante mal, con dolor de cabeza, con dolores musculares, con náusea. Entonces, ahí usted se pregunta, bueno, ¿será que en la fiesta me contagié y lo que tengo ahorita son síntomas de COVID? Entonces, voy corriendo a hacerme un hisopado. Te haces el hisopado, entonces te llega el siguiente reporte. El reporte dice, PCR para COVID, prueba rápida, se detectó el gen E y el gen N con 34.5 y 36.3 de umbral de ciclado. Entonces, en resumidas cuentas, la prueba detectó de que tiene gen E y gen N de COVID. Y además, usted sabe que esa prueba tiene una alta certeza. De hecho, esa prueba identifica correctamente al enfermo en el 99% de las veces. Entonces, ya está. Apliquemos la estadística clásica. Pero primero preguntamos, ¿tienes o no tienes COVID? O sea, hasta el momento el recuento de la situación es que usted se siente enfermo, te hiciste la prueba de PCR para COVID-19 y esta prueba salió positiva. Entonces, según la estadística clásica, ya todo está absolutamente resuelto. ¿Por qué? Porque esta prueba de hisopado y luego procesar con la metodología de reacción en cadena de polimerasas logra identificar correctamente al enfermo en el 99% de las veces. O sea, de manera simplista, pensamos de que en este momento yo tengo un 99% de probabilidad de tener COVID-19. O sea, que hay una altísima probabilidad, más allá de toda duda, de que los síntomas son atribuidos a COVID-19. Y ya se acabó entonces el análisis. Pero es un gran error. Y esto, si nosotros no entendemos dónde está el error, por qué hay error, podríamos estar cometiendo una y otra vez con el enfoque diagnóstico y terapéutico con muchos de los pacientes. Se hace una prueba de COVID, salió positivo y de una vez se manda a orden sanitaria, el paciente tiene COVID. Se manda una radiografía
se toma unos gases arteriales, ese sale anormal, entonces inmediatamente compramos el diagnóstico y de una ejecutamos decisiones terapéuticas que si no son correctas, podríamos estar metiendo al paciente en un problema. Entonces, ¿dónde está esa contradicción? Parece completamente contraintuitivo. Además, pareciera que están pensando que yo estoy equivocado, que estoy diciendo una falacia, porque es muy sencillo. Si tiene un 99% de certeza y la prueba salió positivo y tiene síntomas, entonces ya está, tiene COVID. ¿Para qué más enredos? Pues detengamos y analicemos un poquito mejor la situación. Entonces, vamos a ver. Si de 1000 personas en este momento hay una sola persona que tiene COVID, esa es la prevalencia. O sea, qué tan frecuente es la enfermedad en la población en general. Y esto significa de que esta persona que está ilustrada así con este circulito en rojo, rodeado de todos estos círculos blancos que corresponde a personas sanas, entonces si se hace la prueba en este sujeto y este sale positivo, entonces es un verdadero positivo. Pero ¿qué pasa con las otras 999 personas que son sanas? A estas 999 personas, si nosotros también le hacemos la prueba de hisopado, resulta de que como son sanas, también están expuestos a posibilidad de que la prueba le notifique positividad estando sanas, o sea, un falso positivo. Vamos a explicar mejor con esta diapositiva. Entonces, tenemos un total inicial de 1000 personas. Hay un solo enfermo. Y a todas estas 1000 personas, nosotros le vamos a hacer un hisopado. Y el hisopado identificó correctamente este punto rojo. Pero ¿qué pasa con los otros 999 resultados? Bueno, entonces, después de hacer el hisopado masivamente, testeando a todos a diestra y siniestra, eso significa de que hay un 99% de acierto. Esa es la precisión de la prueba. Pero no es de un 100%, sino que tiene un 1% de error. O sea, ese 1% de error puede generar en el resto de la población sana la posibilidad de que salga un falso positivo. Entonces, y eso significa de que como la prueba tiene un 1% de error, este 1% se lo aplicamos a los otros 999 personas. Entonces, en total, 1% de 999 significa de que hay 10 personas que van a tener falsos positivos. Con además esta otra persona que tiene un verdadero positivo. Y ahora contextualicemos todo. Entonces, haciendo la prueba en las 1000 personas, resulta de que hay uno que es el verdadero positivo. Y hemos identificado a 10 personas que son los falsos positivos. Entonces, usted podría estar en este punto rojo en el cual realmente tiene COVID. Pero si es uno de estos 10, de esas 10 personas que lamentablemente pescaron un falso positivo, entonces usted está en un problema. Entonces vamos a ver cuál es la probabilidad de que usted realmente tiene enfermedad por COVID-19. Sería 1 entre 11 que salieron positivos. O sea, tiene un 9% de probabilidad de tener COVID. O sea, que al principio, si usted respondió intuitivamente de que tenés un 99% de probabilidad COVID, en realidad la probabilidad es bastante baja, un 9%. Un 9%. Entonces, aquí, cuando usted entiende este análisis, ahora empieza a cuestionar como médico. Sí, la verdad es que es completamente ilógico que yo tenga COVID-19 porque el contacto fue en la noche madrugada y el virus jamás tiene una velocidad ultra rápida de incubación
realmente lo que estoy teniendo en este momento es una resaca de una borrachera, de una fiesta. La manifestación de lo que típicamente llamamos el estado de goma. Bueno, ojalá que de momento haya podido captar, y también es un llamado a la reflexión de que no debemos mandar masivamente la prueba de PCR a diestra y siniestra, y sobre todo ahora que ha cambiado los lineamientos de pacientes prequirúrgicos, si se testea o no se testea, estamos viendo muchísimas suspensiones de cirugía de paciente que no tiene COVID, pero tiene una prueba positiva, ya sea porque la prueba permanece positiva durante periodos largos. Esos son los super portadores. Esos son aquellos que después de estar completamente curado clínicamente, tiene en su sistema eh, inmunológico todavía fragmentos virales que va a ir excretando y va a mantener positivo, contaminando la prueba y generando los falsos positivos. Bueno, entonces vamos a analizar cuáles son los fundamentos teóricos y prácticos del concepto de probabilidad en medicina. Nosotros cuando formulamos probabilidades tenemos tres escenarios. Primero, ¿cuál sería la probabilidad antes de enviar el paciente un test, un examen? Después vamos a tener otra segunda probabilidad, que es la probabilidad condicionada. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga COVID dado que tengo una prueba de PCR positivo? Y la tercera situación sería la probabilidad postprueba. La probabilidad postprueba, es decir, al final, tomando en cuenta la probabilidad preprueba y la probabilidad condicionada, ¿cuál sería la probabilidad final de que yo tenga la enfermedad por COVID-19? Entonces, vamos a empezar primero con la probabilidad preprueba. La probabilidad preprueba es la probabilidad que nosotros debemos de plantear antes de enviar el examen. Y para ello, una buena aproximación sería conocer la prevalencia de la enfermedad en la población a estudiar. Esto es fundamental. Por eso, de las cosas que no debemos brincar a la hora de estudiar un tema es la epidemiología de dicha enfermedad. Hay enfermedades que son extremadamente raras y hay enfermedades que son supremamente comunes. Entonces, vamos a poner una situación cotidiana. Supónganse que usted está escuchando galope y ese galope de lejos, pero no está viendo el animal. Entonces, ¿de qué animal proviene esos sonidos de galope? Pues la respuesta sería depende. ¿Depende de qué? Depende de dónde usted está en ese momento. Si estás en Guanacaste, en Nicoya, probablemente se trata de galope de un caballo. Pero si en lugar de Guanacaste usted está en Serengeti, probablemente lo que estás escuchando serían los galopes de una cebra. Aquí ustedes pueden entonces entender el mismo sonido de los cascos, pero dependiendo de si usted está en un lugar o el otro lugar, puede ser caballo o puede ser cebra. Vamos a ilustrar con una situación clínica. Probablemente muchos de nosotros tomamos decisiones y a veces muy a la ligera, teniendo la confianza de parámetros hemodinámicos entre comillas avanzados. Y entre más avanzado, más fe le tenemos. Pero a veces esto no sucede, no debe ocurrir así. Entre más sofisticado sea un método de monitorización, más cuestionamiento debemos de plantear porque puede ocultar un montón de pequeñas imprecisiones. Por ejemplo, si aquí estamos viendo de que este aparato puede registrar la variabilidad de la presión de pulso. En ese momento dice que está en un 15%.
pero también puede registrar la variabilidad de la presión sistólica, que en este caso sería de 17 milímetros de mercurio. Quiere decir que la zona, vea que esto es como consecuencia de la variación respiratoria de la presión de pulso y de la presión sistólica cuando está en una fase de inspiración. Eso sí, el paciente tiene que estar en ventilación mecánica completamente controlada, no pujando y no haciendo ningún tipo de esfuerzo. Supongamos de que toda esta situación se da y además de que el PAC que está recibiendo sea de al menos 6 cc por kilogramo y que tampoco tenga arritmia frecuente como una fibrilación atrial, como ectopias ventriculares prematuras, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que concentrarnos en este número, 15%. Entonces, eso significa que si tenemos un paciente con 15% variable de presión de pulso, tenemos que darle un bolo de fluido porque ese paciente está hipovolémico. Pues no hay que ir tan apresuradamente a tomar este tipo de medida. ¿Por qué? Porque ese 15% puede representar una trampa para usted y para el paciente. Por ejemplo, estamos viendo una variabilidad de presión de pulso de un 15%. Pero, ¿cuál es el escenario? Uno tiene que plantear. Bueno, si usted está viendo a ese paciente en el servicio de emergencia, en la sala de shock, es diferente este 15% que cuando estás viendo en el monitor de un paciente que está en la unidad de coronaria. Porque en sala de shock, lo más probable es que con una variabilidad de presión pulso en 15%, ante un reto de volumen, sí va a aumentar el gasto cardíaco, porque es bastante común en la sala de shock encontrar un paciente con hipovolemia. Pero si es en una unidad coronaria, en donde también puede haber variabilidad de presión de pulso de 15%, no necesariamente va a aumentar el gasto cardíaco, porque este valor puede deberse a arritmias cardíacas, puede deberse a que el paciente está haciendo esfuerzos inspiratorios, puede ser inclusive que el paciente esté con un derrame pericárdico con compromiso hemodinámico, en donde no va a mejorar cuando nosotros le damos un reto de volumen. De hecho, estaría contraindicado darle un reto de volumen a pesar de que tiene una variabilidad de presión de pulso de 15% o más. Bueno, aquí entonces poco a poco estamos entendiendo algo que Albert Einstein insiste mucho, de que el universo está escrito con una partitura que se llama los números. Muchos de los fenómenos que vemos en el día a día en realidad tienen una explicación matemática basándose en conocimientos matemáticos. Inclusive el mismo Albert Einstein decía que Dios no juega a los dados, que las cosas tenemos que explicar siempre de forma rigurosa basándonos en explicaciones que sean matemáticamente correctas y también claras. Por eso es que ahora entendemos por qué este camillero que no ha estudiado medicina, que además nunca ha leído el expediente, tampoco sabe cuáles son los exámenes de laboratorio y gabinete del paciente que está, que él está trasladando a sala de operaciones cuando el paciente, cada vez que la rueda de la camilla se mete en uno de esos huecos, pega un brinco, agarra la fosa ilíaca derecha y se queja de dolor. Entonces, por eso es que ese paciente tiene el diagnóstico de una apendicitis y el camillero lo está refrendando. Ahí le traigo el paciente de la apendicitis. Entonces, ¿por qué es que el camillero acertaba si nunca estudió medicina? Porque la probabilidad preprueba de que un paciente con apendicitis vaya a quirófano es muy, muy alta. Obviamente, después de hacer un diagnóstico de apendicitis y hay que trasladar a algún lado, el lugar donde debe de ir sería al quirófano porque para el tratamiento de apendicitis es una cirugía.
Entonces, vamos a tomar como reto al camillero para ver si patina o no, a ver si acierta o no el diagnóstico. Digamos que usted quiere hacerle una broma. Desde servicio de emergencia, usted le da el comando: por favor, traslade este paciente, pero en lugar de decirle que vaya a sala de operaciones, que lo lleve al servicio de psiquiatría. Entonces, este paciente que en realidad tiene una apendicitis, la rueda, cuando se mete al hueco, igual va a pegar un brinco, igual va a agarrar con la mano, con ambas manos, la fosa ilíaca derecha, pero ahora el camillero no sabe qué es lo que tiene el paciente. Y cuando lo lleva hasta el servicio de psiquiatría, ahí lo deja, pero él no se atreve a admitir que ahí le dejo el paciente de apendicitis. Entonces, ¿por qué ante el mismo problema, la misma realidad que es un paciente con apendicitis, ese camillero ya no acertó? Porque simplemente el comando fue diferente. El comando correcto sería enviarlo a sala de operaciones, pero en plan de broma usted le dio el comando de enviarlo a psiquiatría. Entonces él empieza a analizar y nunca va a acertar el diagnóstico, porque la probabilidad de que un paciente con una apendicitis vaya a psiquiatría para una valoración es extremadamente baja, tan baja que lo más probable es que se trata de un error. Bueno, entonces acabamos de explicar el concepto de probabilidad preprueba. Ahora vamos a ver el concepto de probabilidad condicionada. O sea, la probabilidad de tener un evento dado que ya ha ocurrido otro evento. Ese es el concepto de probabilidad condicionada. Para ponerle una nomenclatura un poco más técnica, probabilidad condicionada está basada en el teorema de Bayes o teorema de Bayes. Este consiste en que el juicio clínico condiciona la probabilidad diagnóstica. O sea, el teorema de Bayes es lo mismo que el teorema de las causas. ¿Y por qué se llama Bayes? Porque fue propuesto por este matemático británico, también fue ministro presbiteriano que vivió en el siglo XVIII, Thomas Bayes. De hecho, él había planteado este concepto y había escrito en unos papeles, pero nunca lo puso a exponer al público. De hecho, cuando él falleció, nadie conocía este concepto, hasta que unos familiares, entre los papeles de su casa habitación, encontró unos pliegos. Los familiares no entendían qué era lo que significaba, se lo llevó a unos conocedores. Uno de ellos fue Richard Price, y Richard Price empezó a analizar y le dio entonces la interpretación, y hoy en día se le conoce en honor a su autor como el teorema de Bayes. Ahora, ¿qué es el teorema de Bayes? ¿Para qué sirve? Nos sirve para saber cuál es la probabilidad de tener una enfermedad basándose en los síntomas presentados o mediante pruebas diagnósticas a partir de la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Entonces, aquí en esta diapositiva, como ustedes ven, se trata de quizás el concepto más importante en el enfoque diagnóstico. Y esto no solamente se aplica en medicina, se aplica para muchas otras situaciones. Para, por ejemplo, cuando usted quiere comprar un aparato, para cuando el juez necesita dictar una sentencia, cuando usted necesita tomar una decisión, todo se basa en el teorema de Bayes, en mayor o menor grado. En términos de definición técnica, el teorema de Bayes también se le conoce como el teorema de la probabilidad condicionada. Recuerde que ya habíamos hablado de la probabilidad preprueba. Ahora estamos concentrados en la probabilidad condicionada. Se define como
la probabilidad de que ocurra un evento A sabiendo que también sucede otro evento B. En el caso de la prueba de COVID, sería, ¿cuál es la probabilidad que yo tenga COVID-19 dado que me ha salido una prueba de PCR positiva? Bueno, este teorema se escribe matemáticamente como P de probabilidad, paréntesis, A, una raya vertical y una B. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que A sea cierto cuando ya he visto el resultado del evento B? Entonces se lee así. La probabilidad de A dado B. No es una división, se, se habla más bien de una condición. ¿Cuál es la probabilidad de que exista A que sea correcto, dado que B ya salió como certeza? Bueno, entonces vamos a poner nuevamente con fórmula matemática. Entonces, explicado de otra manera, la probabilidad condicionada es la de que un evento A ocurre dado que otro evento B ya ha ocurrido. Y esta es la fórmula matemática. La probabilidad de A dado que ha ocurrido el evento B. Y desarrollado está esta otra fórmula que parece como muy complicado, pero no hay que tener miedo a esto. Ahorita vamos a explicar con más detalle. Entonces, la probabilidad condicionada es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B, dado que se dio el evento A, dividido entre la probabilidad de que se dé el evento B. Bueno, todo esto parece muy complicado, pero ahora vamos a explicar con más detalle. Esto es el concepto de probabilidad a posteriori. La probabilidad a posteriori. Y probabilidad de A se llama la probabilidad a priori. Ok, entonces para simplificar, para que no se quede trabado mentalmente, una probabilidad a priori significa la probabilidad antes de hacer la prueba. Una probabilidad a posteriori significa la probabilidad después de que usted ya vio la prueba. Entonces, una probabilidad a priori sería, ¿cuál sería la probabilidad de que ese paciente tiene una tromboembolia pulmonar? Esa sería la probabilidad a priori. Pero le manda el angiotac y sale el reporte. Ahora usted con el reporte hace una actualización de su creencia, de su hipótesis. Entonces, ahora viendo el resultado de angiotac, usted plantea otra probabilidad. Esta otra probabilidad se llama probabilidad a posteriori o probabilidad post prueba. ¿Cuál prueba? La prueba de angiotac. Bueno, para otra vez explicar en palabras muy sencillas, esta es la ecuación que resume el teorema de Bayes. Entonces, vamos a ir parte por parte. Esto que vemos acá se lee así. ¿Cuál es la probabilidad de que A sea verdadera si B es verdadera? O sea, la probabilidad condicionada. Entonces, volviendo al ejemplo de la prueba que te hiciste después de un fiestón que te pegaste. Bueno, tiene el reporte de laboratorio. Aquí dice que se detectó el gen E y el gen N. Entonces, aquí, en lugar de decir, tienes COVID, esto es una interpretación demasiado apresurada. Más bien debemos hacer la pregunta antes de etiquetar que tiene COVID. La pregunta a plantear sería, ¿cuál es la probabilidad de tener COVID-19 si la prueba de PCR salió positiva? Entonces, vamos a convertir todo esto en la fórmula de teorema de Bayes. Entonces, vamos a poner como coronavirus, o sea, la enfermedad, y acá la prueba que sería el hisopado. Entonces, acá tenemos que la probabilidad de tener coronavirus de COVID-19, dado que la prueba te salió positivo, es igual a la probabilidad de tener coronavirus en la población general a estudiar
multiplicado por cuál sería la probabilidad de que teniendo coronavirus, la prueba te salga positiva. Vea que no es lo mismo esto, porque aquí la inversión de los factores sí altera significativamente el resultado, inclusive la interpretación. Dividido entre cuál es la probabilidad entre toda la población estudiada de salir con un hisopado con PCR positivo. Bueno, entonces, otra vez, esto sería la probabilidad de tener COVID-19 si la prueba PCR me salió positiva. Acá es cuál es la prevalencia de la enfermedad por COVID-19 en la población a estudiar. Y acá sería cuál es la probabilidad de que el hisopado salga positivo si ya tiene COVID-19. O sea, es al revés de esto que está escrito acá. Y finalmente, acá en el denominador, sería cuál es la probabilidad total de tener PCR positiva, o sea, sumando los falsos positivos y los verdaderos positivos. Volviendo entonces al ejemplo del hisopado, recordemos que aun cuando se trata de una prueba altamente precisa, hay un 99% de acierto, pero hay un 1% de error. Y ese 1% de error endosa a un montón de sanos a tener una prueba positiva, o sea, el concepto de falso positivo. Entonces, acá vemos la fórmula de Bayes. Entonces, significa de que poniendo los números, hay un 1 de 1000 personas que tiene COVID-19. O sea, la probabilidad de tener COVID en la población general es 1 de cada 1000. O sea, en términos de probabilidad sería, o de porcentaje sería 0.001. Multiplicado por cuál es la probabilidad de que teniendo COVID la prueba te salga positiva. Y como tiene 99% de precisión, eso significa que es 0.99. Dividido entre la probabilidad de que la prueba salga positiva en la población general. Recuerde que en la población general estamos haciendo un hisopado masivo a tanto enfermos como a sanos para pescar ese punto rojo que corresponde al paciente enfermo. Entonces, eso significa de que vamos a tener el que es el verdadero positivo, que sería ese único paciente, y la prueba tiene una certeza de 99%, más los otros 999 sanos que va a tener la posibilidad de un falso positivo, y ese falso positivo sería de 0.01. Eso significa que sumado todo y haciendo la división, ahora entendemos por qué no es un 99% de probabilidad, sino apenas un 9% de probabilidad, que es bastante baja. ¿Y de dónde viene ese 9%? Como habíamos explicado, sería de los 11 sujetos que tuvieron la prueba positiva, solo uno tenía la enfermedad. O sea, 1 de 11 igual a 9%. Entonces, usted dice, bueno, la verdad es que yo todavía tengo la duda. Entonces voy a hisopar otra vez en un laboratorio diferente para tener independencia de la prueba. Entonces, usted se hace la prueba otra vez. Se repite la prueba de el hisopado y se procesa por PCR. ¿Ok? Entonces, ya sabemos de que en este momento, de hecho, se aplica la misma fórmula, nada más que vamos a cambiar un poco la información. La prevalencia de la enfermedad ahora lo vamos a sustituir por la probabilidad de tener la enfermedad, dado que la primera prueba salió positiva. En ese caso era de un 9%. O sea, sería de 0.09 multiplicado por, bueno, la probabilidad de que
teniendo COVID, la prueba te salga positiva, igualmente es un 99%. Dividido entre cuál es la probabilidad de que salga la prueba positiva en la población a estudiar. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco y multiplicamos 0.09 por la precisión de la prueba más 0.91, porque aquí era la probabilidad de tener COVID. Eso significa que de 100 vamos a tener 9 que tienen realmente COVID. Y los otros 91 serían los que no tienen COVID, pero la prueba está positiva. Entonces, multiplicado por el riesgo o la probabilidad de tener un falso positivo. Ahora, resulta que la probabilidad de tener COVID teniendo 2 exámenes positivos pasa a 91%. Recordemos que con una prueba, la probabilidad era de apenas un 9%, pero al repetir la prueba, la probabilidad, según el teorema Bayes, aumentó a un 91%. O sea, hay bastante certeza de que realmente ahora sí tiene la enfermedad por COVID-19. Y eso es lo que constantemente nosotros hacemos. No nos quedamos, no nos quedamos con una sola evidencia, sino que vamos a ir sumando evidencia y más evidencia y más evidencia. Por ejemplo, si un paciente se le hace la prueba y sale positivo, pero está completamente asintomático, hay que hacer el cuestionamiento. ¿Realmente tiene COVID? Y no como en este momento estamos haciendo prueba positiva, entonces hay que armarse con trajes de astronauta para atender a un paciente que está completo y absolutamente asintomático. ¿Tendrá o no tendrá COVID? Bueno, entonces nuestra creencia se va actualizando cada vez conforme va apareciendo más y más evidencia. Y eso podemos ver con el ejemplo del diagnóstico de embolia pulmonar. Para el diagnóstico de embolia pulmonar, nosotros hacemos una probabilidad pretest. ¿Y cuál es la probabilidad pretest? Consiste en la aplicación de la escala de Wells. La escala de Wells, vea que todavía no tienes angioTAC, no tiene gamma de ventilación perfusión, no tiene arteriografía pulmonar. Simple y sencillamente, usted hace una presunción de qué tan probable es que ese paciente tiene embolia pulmonar. Entonces, para eso, aplicas una serie de criterios. Si tienes signos y síntomas clínicos de enfermedad trombosis venosa profunda. Para eso, si tiene, entonces le asigna 3 puntos. Usted está creyendo de que el diagnóstico de embolia pulmonar es lo más probable. Si así lo piensa y no hay otra causa o otra enfermedad que pueda explicar los síntomas del paciente, entonces tiene que darle 3 puntos. Si está con taquicardia, 1.5 puntos. Si está con riesgo de trombosis venosa, como por ejemplo inmovilización y cirugía en las 4 semanas previas, 1.5. Si ha tenido historia de embolia pulmonar o enfermedad trombótica venosa, 1.5. Si está con hemoptisis, 1. Si es un paciente oncológico, 1. Y así, luego de sumar, entonces tenemos una serie de puntos. Si es menos 2, significa que hay un riesgo bajo de embolia pulmonar. De 2 a 6 hay un riesgo moderado y más de 6 que hay un riesgo alto de embolia pulmonar. Y eso significa que si tiene más de 4 puntos, la embolia pulmonar es probable. Si tiene menos de 4 puntos, la embolia pulmonar es poco probable. Bueno, acá entonces creemos de que solo se aplica para medicina, pero también en otras áreas, en otros campos, también se aplica el teorema de Bayes. Recordamos acá ese famoso juicio contra O.J. Simpson, a quien le estaba tratando de incriminar el asesinato de su esposa y un amigo de ella. Entonces, había mucha evidencia que se empezó a acumular.
Uno muy sonado fue cuando policías de Los Ángeles lo estaban persiguiendo y él huyendo en un Ford Broncos. Pero cuando llegó el juicio, se hizo una serie de pruebas y la prueba más famosa fue del par de guante que se encontró en el sitio del crimen. Entonces, acá se ve el equipo de abogados defensores de O.J. Simpson. Era fundamental demostrar de que él no asesinó a su esposa y el amigo de ella. Y para eso contrató a los mejores abogados que había en ese entonces. Uno de estos abogados fue Robert Kardashian. Y después de deliberar, la prueba cumbre fue poner la prueba de los guantes. Resulta que en la escena de crimen se había encontrado un par de guantes. Entonces, se supone que esos guantes fueron utilizados por el asesino. Cuando se hizo la prueba, trajeron un par de guantes y ante los jueces hizo que O.J. Simpson probara esos guantes. Y esos guantes eran demasiado pequeños. No entraron. Entonces, con esto se terminó la presentación de todas las evidencias, tanto de la parte acusadora como de la parte defensora. Pero el juez entonces ahora tiene que tomar una decisión. Y para ello, ¿qué fue lo que utilizó? El teorema de Bayes. El teorema de Bayes, porque en la cabeza de ese juez hay una pregunta que está rondando. ¿Cuál es la probabilidad de que O.J. Simpson sea el asesino si no le entró el guante? Entonces, al final, ¿en qué terminó? Que los jueces dictaminaron por unanimidad de que O.J. Simpson es no culpable. Eso no significa que sea inocente. Se declaró no culpable. Y O.J. Simpson fue liberado de la culpa y se salvó de la pena capital, porque en California sí existe la pena de muerte. Bueno, como un corolario a este juicio fue el súper famoso abogado Robert Kardashian. Y Robert Kardashian tuvo varios hijos. Y dentro de esos hijos estaba Kim Kardashian. Y así fue como después de un juicio mediático, su hija llegó a ser una influencer en las redes sociales. Y todo esto gracias al teorema de Thomas Bayes. Como habíamos comentado previamente, existen 3 tipos de probabilidades. Es la manera con la cual nosotros establecemos si el paciente tiene o no alguna enfermedad y con respecto a este diagnóstico tomamos decisiones si vale o no la pena de dar alguna terapia específica. Entonces, existen 3 tipos de probabilidades. La probabilidad preprueba, que es la que nosotros hacemos antes de realizar un examen o inclusive antes de ver al paciente. El otro tipo de prueba de probabilidad es la probabilidad condicionada. Esta es la que establecemos después de que aparece alguna evidencia, que puede ser un hallazgo de un signo clínico, que el paciente refiere a alguna sintomatología o tenemos a mano el resultado de un examen. Y el tercer tipo de probabilidad es la probabilidad postprueba. Es la que nosotros establecemos después de recopilar todas las evidencias y esta es la que finalmente nos va a empujar a afirmar de que el paciente tiene un diagnóstico y con base en ese diagnóstico establecer entonces la opción terapéutica a seguir. Ya habíamos revisado sobre la probabilidad preprueba y estábamos concentrados en el concepto de probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es una de las
de las teorías más importantes de medicina y está basado en el teorema de Bayes o teorema de Bayes en honor a Thomas Bayes, en donde el juicio clínico va a condicionar la probabilidad diagnóstica. Este teorema también se le conoce como el teorema de las causas y, como habíamos mencionado previamente, fue una idea propuesta por Thomas Bayes, un matemático británico y ministro presbiteriano. Cuando Thomas Bayes estableció su propuesta, no se había trascendido a la comunidad científica hasta que sus familiares, cuando él falleció, encontró unos manuscritos que posteriormente fueron entregados a algunos científicos. Dentro de esto estaba Richard Price, y él fue el que divulgó este importante trabajo de Thomas Bayes, y es lo que nosotros muchas veces hacemos en el día a día. Bueno, en el caso de probabilidad condicionada, una de las situaciones que con más frecuencia nosotros debemos de actuar sería plantear si el paciente tiene o no una hipovolemia y si amerita o no de un reto con volumen. Y se ha propuesto diversos métodos de evaluación, y uno de esos métodos es la prueba o test de levantamiento pasivo de miembros inferiores. Esta prueba había sido publicada desde hace más de una década y consiste en hacer una valoración de los efectos potenciales luego de una expansión volumétrica. Lo que pasa es que en algunos pacientes, si uno le hace la prueba de volumen y si no hubiera respondido, ese paciente se queda con la carga de volumen que le puede producir efectos deleterios. Entonces, una manera más sencilla es tratar de adivinar qué le va a pasar al paciente si nosotros hipotéticamente le pasamos un bolo. Y en eso consiste la prueba de levantamiento pasivo de miembros inferiores. Esto consiste en realizar, primero, medir las condiciones basales en un paciente que está semisentado a 45 grados. En este punto, hacemos el registro de los parámetros hemodinámicos. Y estos parámetros hemodinámicos registrados vamos a comparar con los que se van a registrar después de que se ha hecho el levantamiento pasivo de miembros inferiores. Entonces, en este momento se cambia de posición, pasando de semipoble a una posición de tren con elevación de las pasivas de los miembros inferiores. ¿Qué es lo que provoca con esto? Cuando hacemos esto, lo que se está simulando es un fenómeno de autotransfusión. En los miembros inferiores, la sangre se va a redistribuir hacia la circulación central, simulando como si estuviéramos aplicando un torniquete o exprimiendo la sangre de los miembros inferiores hacia el retorno venoso a través de la vena cava inferior. Después de esto, hacemos la medición y comparando los parámetros hemodinámicos registrados en la posición de semifowler versus en esta posición con levantamiento pasivo del miembro inferior, es que establecemos un parámetro que es la variabilidad del volumen de eyección antes y después de cambios de la posición. Y esto equivale a como cuando nosotros le hacemos una expansión volumétrica, nada más que en lugar de pasarle volumen, hacemos este simple reajuste de la posición, con la ventaja de que si este paciente, por ejemplo, no hubiera tenido una respuesta al volumen, por lo menos no recibió en forma innecesaria un reto de volumen de 500 mililitros de solución salina. Pero recordemos de que si el paciente
si el paciente es un respondedor, al reposicionar en su estado basal, tenemos que administrar el volumen de los 500 mililitros en caso de que fuese un paciente respondedor. Si no hubiera sido un paciente respondedor, simplemente lo devolvemos a su posición original y así no tuvo que recibir el volumen en forma innecesaria. Bueno, esa es la teoría. Entonces, la movilización de la posición de semifowler a 45 grados con levantamiento de los miembros inferiores equivale a una autotransfusión de 500 mililitros. Entonces, tomemos en cuenta de que usted acaba de hacer la prueba de la elevación pasiva de los miembros inferiores o la prueba de PLR test. Y resulta de que la variabilidad de la presión de pulso resultó en 15%. Acá la variabilidad puede ser en 3 parámetros. Una es la variabilidad de la presión de pulso. La otra es la variabilidad de la presión sistólica. Y la tercera es la variabilidad del gasto cardíaco. Eso depende del tipo de monitor que tengamos. Si es un monitor que es capaz de medir el gasto cardíaco en tiempo real, entonces utilizaríamos la variabilidad del volumen de eyección. Pero si no, entonces muchos aparatos a través de una simple línea arterial permite calcular la variabilidad de la presión de pulso y también la variabilidad de la presión sistólica. Inclusive, algunos pulsioxímetros pueden medir la variabilidad de la amplitud de la onda pletimográfica. Todos estos métodos sirven para valorar la posible respuesta a un reto de volumen. Y el punto de corte es de 12 a 15%. Más de 12 a 15% significa de que la prueba es positiva. Menos de 12 a 15% significa que la prueba es negativa. Entonces, después de hacer la prueba, resultó que está en un 15%. Entonces, nos planteamos la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que con fluidoterapia se va a incrementar el gasto cardíaco? Es decir, acabamos de ver el resultado de la prueba, 15%. Entonces, no hemos pasado volumen y tenemos que plantear esta pregunta retórica. ¿Cuál es la probabilidad de que con fluidoterapia se va a incrementar el gasto cardíaco? Entonces, aplicamos la probabilidad mediante el teorema de Bayes. El teorema de Bayes se ilustra con esta fórmula que se lee literalmente así. La probabilidad de un evento A dado que ya se produjo un evento B. En otras palabras, acá se leería como ¿cuál es la probabilidad de que A sea verdadera si B es verdadera? B ya es el resultado que nosotros conocemos. Es la probabilidad a posteriori. Y esto es igual a la probabilidad a priori de cuál es la probabilidad de A, que esto en la mayoría de las veces nosotros lo sustituimos con la frecuencia con que se observa en la población. Esto sería la prevalencia, multiplicado por la probabilidad de que la prueba salga positiva en caso de que el paciente tuviera una hipovolemia. O sea, la probabilidad de que B sea verdadera si ya se sabe de que A es verdadero. Todo eso dividido entre la probabilidad de que la prueba salga positiva. Entonces, esta es la fórmula que resume el teorema de Bayes. Entonces, de esto, lo que conocemos es que este paciente acaba de tener una variabilidad de la presión de pulso de un 15%, o sea, que tiene una variabilidad de más de 12%, lo cual significa que es una prueba positiva. Entonces, acá tenemos que replantear la manera de hablar. Entonces, acá significa de que estaríamos preguntando cuál es la probabilidad de que el gasto cardíaco de ese paciente aumente dado que su variabilidad de la presión de pulso fue mayor
de 12%. De hecho, fue un 15%. Entonces, acá, antes de atreverse a ir de bruces y empezar a pasarle fluidos, tenemos que continuar con el análisis para la toma de decisiones, viendo cuál es la prevalencia de hipovolemia, porque se supone que el reto de volumen sería para corregir una hipovolemia. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es, ¿cuál es la prevalencia de hipovolemia en la población que yo estoy viendo, en el tipo de paciente que yo estoy viendo? Y esto muchas veces nosotros lo ignoramos o lo pasamos por alto. Entonces, apenas vemos una variabilidad de presión pulso de 15% y vamos corriendo y abrimos un suero a chorro, y esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Antes de eso tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué tan común es la hipovolemia en ese tipo de paciente que yo estoy viendo? Para ilustrar, imagínese de que usted vio una variabilidad de presión de pulso de un 15%, pero ¿en cuál escenario estás hablando? Si se trata de un paciente en la sala de shock o si se trata, por ejemplo, de un paciente en una unidad coronaria. Porque si es en la sala de shock, este 15% debe ser interpretado de una forma diferente que ese 15% en una unidad coronaria. Porque en una sala de shock, en donde los pacientes hipotensos, lo más probable es que haya sido por una hipovolemia. Entonces, en este caso, si tiene una variabilidad de 15%, probablemente este paciente tiene una hipovolemia. Eso significa que si le damos un bolo, lo más probable es que sí va a aumentar el gasto cardíaco. Pero si es en una unidad coronaria, más bien sucede lo contrario. Lo más probable es que no aumente el gasto cardíaco. Por eso, en sala de shock es tan común escuchar indicaciones y muchas veces indicaciones ni siquiera se anotan en el expediente y le decimos a la enfermera, pasémosles un bolo. Pero en una unidad coronaria, excepcionalmente escuchamos indicación de pasarle un bolo al paciente porque son otro grupo de pacientes. La probabilidad de hipovolemia en sala de shock es bastante alta. La probabilidad de hipovolemia en la unidad coronaria es muy, pero muy baja. Y además conocemos el efecto deleterio de la expansión volumétrica en un paciente que probablemente ya está normopolémico o incluso ya está congestivo. Bueno, entonces, continuando con el despliegue de la fórmula del teorema de Bayes, acá en este punto se lee así: ¿cuál es la probabilidad de que B es verdadera si A es verdadera? O sea, en este caso, cambiando los términos, se leería así: ¿cuántos de los que tuvieron un aumento de gasto cardíaco tenían una variabilidad de presión de pulso de más de 12%? Es como interpretar esto al revés que este planteamiento inicial. Y por último, acá, la probabilidad de B. La probabilidad de B sería, ¿cuál es la probabilidad de que B es verdadero? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente tiene un aumento del gasto cardíaco? Bueno, entonces, con el desglose de todos esos componentes de la fórmula de Bayes, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Recordemos que la probabilidad condicionada está basada en los conceptos del teorema de Bayes. Una probabilidad condicionada es de que ocurra un evento A sabiendo de que sucede otro evento B. Este otro evento B puede ser el resultado positivo de una prueba, puede ser la aparición de un signo clínico, puede ser un dato positivo en la historia clínica. Y se escribe así: probabilidad de A, raya vertical, y B. No es lo mismo que una división. De hecho, no es una división. A veces se pone como probabilidad de A, diagonal B, pero esto no es una división. Y se lee como la probabilidad de un evento A
dado de que ya se ha producido un evento B. Esto significa de que replanteando todo esto, vamos a formular la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que aumente el gasto cardíaco en este paciente si ya he visto de que tiene una prueba de elevación pasiva de pierna positiva? Se acaba de levantar los miembros inferiores a 45 grados, se espera 3 minutos y se hace una nueva lectura de la presión de pulso, y la variabilidad resultó ser mayor de un 15%. Entonces, si usted está en la sala de shock, no piensa dos veces en dar un bolo. Pero si estás en la unidad coronaria, probablemente plantearía otras explicaciones para que este paciente tenga la prueba positiva que no es una hipovolemia. Algunos ejemplos: paciente con arritmias cardíacas, sobre todo ectopias ventriculares frecuentes, o paciente, por ejemplo, que tiene un derrame pericárdico que puede hacer que esta variabilidad se aumente. Bueno, muchas veces nosotros no tenemos un monitor que nos mida en tiempo real el gasto cardíaco, pero si tenemos una presión venosa central, podríamos aplicar esta misma estrategia utilizando la siguiente fórmula, que es la variabilidad respiratoria de la presión venosa central. Vea qué interesante este concepto. Siempre estábamos acostumbrados a analizar la variabilidad con base en una línea arterial. Esta línea arterial nos da presión o nos da gasto cardíaco. Pero, ¿qué tal si tenemos una vía central y podemos conectar un transductor para medir la PVC? Entonces, esta información, utilizando la fórmula de variabilidad respiratoria de la presión venosa central, es igual a la PVC durante la inspiración menos la PVC durante la expiración, dividido entre la presión venosa central durante la inspiración más la presión venosa central durante la expiración, multiplicado por 50. O sea, este denominador se llama la media aritmética de la presión venosa central en inspiración y en expiración. Y con base en esto se saca un porcentaje. Por eso se multiplica por 100. Vamos a ver para entender mejor este concepto. Acá vemos dos pacientes, el paciente A y el paciente B. Acá vemos la línea arterial radial. Se puede ver cómo hay unas oscilaciones durante el ciclo respiratorio. Aquí se ve el barrido de la respiración, pero esta oscilación de la amplitud de la presión sistólica también va a ser reflejada en la presión venosa central. Observe cómo la presión venosa central oscila al son de cambio de presión en la vía aérea. Entonces, en este caso, sí hay una variación evidente de la PVC con cada ciclo respiratorio. Pero en el paciente B, observe que en la línea arterial hay mucho menos variabilidad, y en el caso de la presión venosa central está prácticamente plana, no hay variabilidad. Inclusive podemos ver de que en este caso tiene una PVC de alrededor de 10 milímetros de mercurio, pero en este otro paciente su PVC está en alrededor de 15 milímetros de mercurio. Entonces acá tenemos dos escenarios. Un paciente que tiene una variabilidad exquisita de la PVC con cada ciclo respiratorio, y otro paciente, el segundo, en donde no hay una variabilidad. Pero para la toma de decisión y la interpretación de la información tenemos que complementar con este otro concepto. Bueno, acá en la publicación lo que los autores encontraron fue la variabilidad de la PVC, contrastaron con el incremento del gasto cardíaco. También
compararon otros parámetros como la variabilidad de volumen de eyección contra el gasto cardíaco y la variabilidad de presión pulso contra gasto cardíaco. Entonces, al hacer un análisis de correlación, se encontró una correlación de 0.63. En otras palabras, vamos a concentrarnos en este cuadrito, en este recuadro. Este recuadro dice lo siguiente. Tiene una P de 0.002 y R, que es el coeficiente de correlación, está en 0.63. Recordemos de que el coeficiente de correlación va de -1 a +1. Si es -1, tiene una correlación negativa perfecta. Si es de +1, tiene una correlación positiva perfecta. Si es 0, significa que no hay correlación. Y el valor de la P está en 0.02, con una sensibilidad de un 89% y una especificidad de un 95%. Pero acá el parámetro estadístico que con más frecuencia nosotros le ponemos atención es el valor de P. La P en este caso está en 0.002, o sea, es un valor muy bajo. Una P estadísticamente significativa suele ser de 0.05. O sea, cuando la P está en 0.05 significa de que hay apenas un 5% de probabilidad de que viendo es producto de azar y no de una posible asociación de causalidad. Entonces, en este caso, como la P está en 0.002, es demasiado bajo. Esto significa de que lo que se está viendo acá no es producto de azar. Si no es producto de azar, entonces tenemos que establecer una asociación entre este parámetro, que es la variabilidad de la PVC, con el gasto cardíaco. Pero muchas veces nosotros creemos en forma prácticamente ciega a la significancia estadística de la P. De hecho, muchas veces cuando se analiza resultados de un estudio, la gente se pone la mano en el fuego de que todo lo que está leyendo es completamente cierto y hay que obedecer ciegamente a las recomendaciones a partir de ese estudio. Y eso no es correcto. Para eso tenemos que entender el concepto de sensibilidad y de especificidad. La P es importante, pero la P lo único que nos está diciendo es que lo que se está viendo en el estudio no es producto de azar, no es producto del azar. Pero para dar la interpretación global tenemos que analizar cuál es la sensibilidad y la especificidad de la prueba. Recordemos que la sensibilidad de una prueba responde a dos preguntas. Número uno, ¿cuántos resultados positivos se obtendrán en individuos enfermos? Y la otra pregunta sería, ¿cuántos casos del total de casos en una población estudiada pueden identificarse por el resultado de la prueba? En síntesis, la sensibilidad es la capacidad de una prueba de detectar enfermos. Es decir, es un filtro que permite diferenciar entre aquellos que tienen la enfermedad versus aquellos que no tienen la enfermedad. La especificidad, por el otro lado, responde a las siguientes dos preguntas. La primera es, ¿cuántos resultados negativos se obtendrán de personas sin la enfermedad? ¿Y cuántos individuos sanos se confirmarán por el resultado de la prueba? En otras palabras, especificidad es la capacidad de una prueba de salir negativa cuando se trata de una persona sana. Mientras que sensibilidad es la capacidad de una prueba de salir positiva cuando se trata de un paciente enfermo. Entonces aquí invita a la reflexión, porque muchas veces nosotros
pensamos de que entre más alta sea la sensibilidad y la especificidad, mejor y, y más útil es una prueba. Es decir, una prueba de alta sensibilidad es mejor que otra de baja sensibilidad. ¿Será siempre cierto eso? Porque muchas veces cuando se analiza los resultados de un estudio, cuando dice que la sensibilidad es muy alta, entonces vamos corriendo y creemos en esa prueba y ya no dudamos en su aplicabilidad en la clínica. Pero esto no siempre es cierto. Por ejemplo, en el caso de las troponinas, sabemos de que una de las razones más importantes de consulta al servicio de emergencias es dolor torácico. Y lo que queremos es que el paciente que tiene realmente una enfermedad coronaria se deje en observación y no mandar a un paciente infartándose o a punto de infartar para la casa. Como en esta publicación tiene como título reflexivo troponina de alta sensibilidad, quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Esto qué significa? De que si mandamos troponinas de alta sensibilidad, o sea, ultrasensibilidad, entonces tenemos otro problema. Y es que si bien no mandas paciente para la casa, pero deja muchos sanos en emergencias, porque esta prueba le salió positiva, aun cuando se trata de una gastritis, un espasmo esofágico, una, eh, una úlcera, una costocondritis, un dolor psicógeno, etcétera, etcétera. Entonces, si aplicamos pruebas de tamizaje con troponina de alta sensibilidad o ultrasensible, entonces creamos un caos en el servicio de emergencias. Porque de todos los que consultaron por dolor torácico, y si a todos usted le manda una troponina de alta sensibilidad, una prueba ultrasensible, entonces van a salir muchos positivos, pero muchos de esos positivos son falsos positivos. Entonces, no manda paciente infartándose para la casa, pero dejas en emergencia, en observación, un montón de costocondritis, de síndrome de Tietze, de espasmo esofágico, de dolor psicógeno, etcétera, etcétera. Porque una prueba de troponina de alta sensibilidad sirve para, para estudiar paciente con cardiopatía isquémica, que es la población de interés. Paciente con síndrome coronario agudo, paciente con Angor estable, isquemia miocárdica, pero también vean que hay muchas otras razones por las cuales una prueba de troponina de alta sensibilidad también puede salir positivo. Por ejemplo, paciente de cirugía cardíaca, trauma cardíaco, cardioversión, disección aórtica, pero observen acá, inclusive en población normal, como aquella persona que después de hacer un ejercicio, se le manda troponina y sale positiva. Aquel paciente que está estresado o un paciente que hizo ejercicio moderado, pero que no tenía entrenamiento de base, entrenamiento previo. Entonces, esto crea un verdadero caos en el servicio de emergencia porque dejas un montón de pacientes en stand-by sin definir porque la prueba de troponina salió positiva. Recordemos de que la sensibilidad y la especificidad se puede sacar en esta tabla de 2 por 2. Acá tenemos la prueba positiva y la prueba negativa. Y en este otro lado tenemos un paciente que está enfermo y una persona que está sana. Entonces, si es un enfermo y la prueba le salió positiva, entonces es un verdadero positivo. Si la prueba salió negativa, a pesar de que la persona sí tiene la enfermedad, entonces es un falso negativo. Si la prueba salió positiva y sin embargo es una persona sana, es un falso positivo. Si la prueba salió negativa y se trata de una persona sana, entonces es un verdadero negativo. Y con base en eso, podríamos sacar
sacar la sensibilidad y la especificidad. De hecho, acá está un concepto que se llama razón de, o la razón de probabilidad, o LR. Sale positivo si dividimos todos los verdaderos positivos entre todos los falsos positivos. Y si dividimos todos los falsos negativos entre todos los verdaderos negativos, tendríamos una razón de probabilidad negativa. Entonces, volviendo a este concepto de la variabilidad de la PVC versus gasto cardíaco, el estudio reporta de que tiene una sensibilidad de 89% y una especificidad de un 95%, con una P significativa de 0.002. Entonces, la razón de probabilidad, o LR positiva, es igual a sensibilidad entre 1 menos especificidad. Esto significa de que tendríamos que LR positiva, razón de probabilidad positiva, es igual a 0.89, porque es el 89%, dividido entre 1 menos 0.95, que es la especificidad. 95% de especificidad se escribe como 0.95. Esto significa de que tiene una razón de probabilidad positiva de 17.8. Vamos a calcular la razón de probabilidad negativa. La razón de probabilidad negativa, que sería esto, volvemos a sustituir los valores y nos arroja un resultado de 0.12. 0.12. Esta razón de probabilidad, también conocido como razón de verosimilitud, es el concepto de lo que yo estoy viendo es o no aparentemente confiable, aparentemente positiva, aparentemente precisa. O sea, esto inclusive tiene mucho más impacto en la toma de decisiones que conocer la precisión diagnóstica de una prueba. Y los rangos de valores de razón de probabilidad positiva y negativa nos ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo, si tenemos una razón de verosimilitud de 10 positivo y razón de verosimilitud negativo menor de 0.1, significa de que lo que estamos viendo es un resultado altamente relevante y esto va a impactar en la toma de decisiones. Si es de 5 a 10 y de 0.1 a 0.2 es una utilidad buena. Si es menor de 2, significa de que la prueba no sirve o el resultado no va a tener una utilidad desde el punto de vista práctico. Y en el caso del estudio reportado, arroja una LR positivo de 17.8 y una LL negativo de 0.12. Eso significa que es un hallazgo altamente relevante. Esto significa que cuando tenemos un paciente que tenga una variabilidad de PVC de más de 15%, significa de que probablemente ese paciente sí se va a beneficiar de un reto de volumen. Entonces, es una prueba de alta certeza diagnóstica. Por último, tendríamos la probabilidad post-prueba. La probabilidad post-prueba es la sumatoria de toda la probabilidad preprueba más la probabilidad condicionada. Entonces, es la condensación final de los dos tipos de probabilidades antes de hacer la prueba y aplicar el teorema de Bayes.
Pero para que tenga impacto tenemos que tomar decisiones. Entonces, existe un umbral de diagnóstico y un umbral terapéutico. El umbral diagnóstico, el umbral diagnóstico es el punto de corte a partir del cual usted plantea, no tiene la patología o sí tiene la patología. Pero una vez que usted hace el diagnóstico, tiene que continuar con la siguiente etapa. Y esa siguiente etapa es la decisión terapéutica. Entonces, también existe el concepto de umbral terapéutico. Si estoy absolutamente seguro de que tiene ese diagnóstico, entonces yo le voy a iniciar las medidas terapéuticas. Pero en medio de estos dos umbrales se encuentra la zona de incertidumbre diagnóstica. Pienso que puede tener esta patología, pero no estoy seguro. Pero si acá ya estoy absolutamente seguro que tiene ese diagnóstico, entonces yo le voy a iniciar la terapia. Este es el análisis de por qué nosotros tomamos decisiones en forma progresiva. Primero establecemos el diagnóstico y luego tomamos las decisiones terapéuticas. Y en medio, acá, hay una zona que se llama la zona de incertidumbre diagnóstica. Para ilustrar, vamos a ver este ejemplo de la zona de incertidumbre diagnóstica. Este es un paciente que está internado en la unidad de cuidado intensivo, está bastante grave, un paciente politraumatizado. Vea que ya está con soporte renal, está con soporte vasopresor, está en ventilación mecánica, tiene una saturación bastante baja de 62%. Vamos a la pantalla. Esta pantalla se aumentó la velocidad de barrido al doble, por eso se ve como todo muy ancho. Está con una frecuencia de 144. Tiene una presión de 128/76, pero observen ustedes aquí, tiene una PVC de 30 y una saturación baja de 53%. Cuando revisamos el ventilador mecánico, el pulmón dinámico registra esta morfología. Es un pulmón cuadrado, o sea, es un pulmón que tiene una pobre distensibilidad. La distensibilidad estática está por el suelo, está en 16.7. Tiene además hipercapnia y no parece ser un problema de la resistencia de la vía aérea, porque la resistencia está normal. Examinamos la radiografía y se ve así. Ve que tiene un catéter de Swan-Ganz, tiene un tubo endotraqueal, tiene una silueta cardíaca aumentada de tamaño y los pulmones están con infiltrados, tiene una sonda de tórax, está con soporte renal. Entonces, lo que se hizo con este paciente fue hacer una terapia de soporte renal agresiva de remoción de líquidos. Entonces, esta es la hoja de fluidos y de balance. Entonces, ese día tuvo un ingreso de 2.718 cc. Se utilizó ultrafiltración con remoción agresiva de los fluidos y tuvo un egreso de 8.121 para un balance neto de menos 5.403. Y después de esto, a las 24 horas, parece que la situación cambió. Observe que ahora la saturación de su 53 inicial pasó a 98%. La PVC, que inicialmente estaba en 30, ahora está en 15. La frecuencia cardíaca, que anteriormente estaba en 144, ahora está en 65. Probablemente la taquicardia en el día previo estaba motivado por la hipoxemia crítica que tenía de 53%. Entonces, comparando el antes y el después, esta es la pantalla antes de la decisión terapéutica. Con base en todos estos parámetros, se planteó de que ese paciente tiene un estado de hipervolemia con congestión pulmonar. Después de la remoción de menos 5.403 mililitros de balance negativo, se pasó para esta otra pantalla. Entonces, con base en esto, tenemos que entender de que el algoritmo diagnóstico
no es únicamente la aplicación de las famosas listas de Harrison. ¿Esto qué significa? De que muchas veces nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene una hipoxemia o tiene una taquicardia o tiene una hipotensión, nos vamos a revisar las causas de todas estas anomalías y eso aparece en el libro Harrison. Entonces empezamos a plantear listas y listas de causas de cada uno de los síntomas y signos fragmentados en el paciente. Y entonces, al principio no sabemos qué es lo que tiene el paciente y estamos viendo cada uno de los síntomas. Por ejemplo, un paciente que tiene infiltrados pulmonares, que está con tos, está con leucocitosis, está con desaturación. Entonces, para cada uno de estos hallazgos, tenemos una lista Harrison, una lista Harrison, una lista Harrison, una lista Harrison. Lista Harrison para fiebre, lista Harrison para leucocitosis, lista Harrison para tos, lista de Harrison para infiltrados radiológicos. Pero nos damos cuenta de que en cada una de esas 4 listas hay un solo diagnóstico que se repite sistemáticamente en cada una de esas listas. Y cuando conjuntamos, ponemos uno detrás del otro. Este es el concepto del queso suizo, que solamente un diagnóstico se repite para cada uno de los síntomas. Entonces, este diagnóstico definitivo sería de que ese paciente lo que está con una neumonía. Y tenemos que acostumbrar a no abusar de la lista de Harrison. Hoy en día aparece en los expedientes, en lugar de un solo diagnóstico, aparece 6 o 7 diagnósticos. Eso significa que muy probablemente el enfoque diagnóstico está un poco perdido. Hay que tratar de condensar en que el paciente tenga una sola patología, un solo diagnóstico, porque con ese único diagnóstico debe ser suficiente para explicar absolutamente todas las situaciones que tiene ese paciente. Y finalmente, cuando analizamos las cosas, utilizamos nuestros 2 cerebros, un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es el cerebro verbal, el racional, el cuantitativo, que analiza, deduce, simplifica, especializa, separa, es el que utiliza el sentido crítico, busca un objetivo que es en forma secuencial, hace una cosa a la vez, que es objetiva, que es liberal, sigue las reglas, sobre todo la literatura, y se orienta al resultado y tiene un enfoque que es de tipo sistemático. El caso del cerebro derecho tiene otra característica. Es, en resumen, el cerebro artístico, el cerebro que es de tipo metafórico, es el cerebro imaginativo, es el cerebro más creativo. Y a veces, dependiendo de cuál es el lado del cerebro que utilicemos, de el lado derecho o el lado izquierdo, así puede quedar un diagnóstico más correcto o menos correcto para el paciente. Y bueno, en el caso de el enfoque diagnóstico y terapéutico, con una sola información, generalmente no acertamos. Y los diagnósticos tampoco están hechos para ser escritos en piedra. Como decía José Ortega y Gasset, no somos un participio, sino un gerundio. Usted plantea un diagnóstico, pero ese diagnóstico se puede ir modificando conforme va apareciendo más y más evidencia. Y al final puede ser que usted mantenga ese diagnóstico o descarte completamente el diagnóstico inicial. Para finalizar, vamos a hacer un resumen de algunos de los mensajes más importantes con respecto al tema de probabilidades en medicina. Número 1, siempre tenemos que considerar la probabilidad preprueba o la probabilidad a priori. Antes de enviar un examen, primero tenemos que analizar qué tan probable es el diagnóstico en este paciente. Un paciente que tiene una desaturación, lo primero que usted va a plantear es una lista de Harrison. Y de esa lista Harrison,
vas a escoger el diagnóstico que con lógica, sentido común, es el más probable. Entonces, después de esto, vamos a continuar haciendo pruebas de laboratorio y de gabinete. Y sin embargo, muchas veces no es tan fácil porque hay pacientes que inicialmente parece que es un caballo, pero también tiene algo de cebra. Entonces, el enfoque debe ser de, de forma, de forma integral, tomando en cuenta los datos positivos, pero tampoco despreciar algunos datos que son negativos. Y cuando ya conocemos la sensibilidad y la especificidad de una prueba, lo que deberíamos de hacer es convertir una razón de probabilidad. Una razón de probabilidad. Esta razón de probabilidad es el concepto de LR, que es la razón de verosimilidad. La razón de verosimilidad. Y al final condensamos todos los datos para establecer entonces el planteamiento final, que es la probabilidad post prueba o a posteriori. Recordemos de que la probabilidad post prueba es la suma de la probabilidad pre-prueba más la probabilidad condicionada. Bueno, y esto de la probabilidad en medicina tiene muchísima importancia. Hay que acostumbrar a no comprar un diagnóstico así nomás porque la prueba salió positiva y tampoco descartar una enfermedad porque el resultado salió negativo. Hay que seguir recolectando evidencia porque la probabilidad diagnóstica y terapéutica no está escrito en piedra, sino que se va actualizando conforme aparece más y más evidencia. Y para reflexionar, muchas veces en medicina hay una mezcla de cosas que hace difícil la toma de decisiones. Por ejemplo, en una carrera de caballos, si hay 50% de caballos y 50% de cebras, entonces los dos grupos de animales corriendo en una misma carrera, ¿usted por quién apostaría? ¿Apostaría por un caballo o apostaría por una cebra, sabiendo de que las características de cada tipo de animal son completamente diferentes? Y también, en cuanto al concepto de probabilidad, cuando se hace una encuesta, resulta de que 5 de cada 6 pacientes piensan de que es seguro jugar a la ruleta rusa. Si aplicamos la estadística clásica de que un revólver tiene un tambor con 6 recámaras, pero la probabilidad realmente no lo conocemos hasta que empezamos a ejecutar y aplicar el gatillo, porque no sabemos en qué posición se encuentra la bala y cuántas balas hay dentro del tambor. Bueno, y finalmente las publicaciones son muy abundantes. Y si pensamos de que ahí va a aparecer dentro de poco un artículo que tenga como título diagnóstico fácil para neumonía, diagnóstico fácil para tromboembolia pulmonar, diagnóstico fácil para síndrome coronario agudo, realmente si esto existiese sería demasiado fácil la práctica de la medicina. Por eso, al final, todo se resume en que hay que individualizar cada caso. Bueno, espero que con esto se haya podido entender un poquito mejor el concepto de probabilidades en medicina basándose en la probabilidad preprueba, el teorema de Bayes y la probabilidad post prueba o a posteriori.